Inicio, les presento al ingeniero Enrique Balán Romero, quien será nuestro moderador el día de hoy. Ingeniero Balán, adelante por favor. Buenos días, muchas gracias por estar con nosotros en este día. Es una hora que vamos a utilizar para tratar de entender algunas cuestiones de la instalación eléctrica en el ámbito sustentable. Este webinar nos es traído gracias a ICA Procobre, que es una red de instituciones latinoamericanas. Su misión es la promoción del uso del cobre, impulsa la investigación y el desarrollo de nuevas aplicaciones y difunde su contribución al mejoramiento de la calidad de vida y el progreso de la sociedad. ICA Procobre no vende ningún artículo, ningún producto, no vende ningún servicio, ninguna consultoría. Solamente se encarga de recabar información tecnológica a nivel internacional y ponerla a disposición de los posibles interesados. El ponente del día de hoy es el ingeniero Ángel Esteves Tapia, que tiene una gran experiencia en lo que se refiere a normalización. Tiene una gran cantidad de traducciones hechas de diferentes normas, publicaciones en relación a normas, y actualmente es consultor de varias empresas y director de una empresa de sistemas fotovoltaicos. Ángel, por favor, adelante. Bien, bien, buenos días amigos hoy. En esta ocasión vamos a tratar un tema relacionado con la instalación eléctrica sustentable relacionada con los beneficios económicos y ambientales. Una pequeña introducción es la energía eléctrica. ¿Qué es la energía eléctrica? Es un insumo básico de la sociedad actual que se distribuye por medio del cableado eléctrico, que se distribuye para la iluminación, al equipo médico, al entretenimiento, a la enseñanza, a las comunicaciones y también para la informática y también para la producción industrial. La energía eléctrica, ¿de dónde viene? De la central eléctrica. La energía eléctrica se genera en las centrales eléctricas. Ahí se transforma alguna clase de energía. Y como ustedes saben, la energía únicamente se transforma, en este caso se transforma a la energía química, mecánica, térmica, luminosa o nuclear. Y finalmente en energía eléctrica. Entonces, ¿de dónde? De una central termoeléctrica a una fuente primaria como carbón, petróleo, gas. Ahí tendríamos el caso de una energía que no es renovable y está en base a combustibles fósiles. Por otro lado, tenemos las centrales hidroeléctricas que a través del flujo hídrico nos generan energía eléctrica. Igual sucede con la eólica, que a través del impulso del viento tenemos energía eléctrica. Y otro ejemplo es la solar fotovoltaica, que mediante la luz solar tenemos energía eléctrica. Estos tres últimos ejemplos son de fuentes naturales que sí son renovables, pero siempre tenemos algún pero. Algunos procesos de generación contaminan, queman combustibles fósiles y deterioran el medio ambiente. Las centrales eléctricas se pueden dividir en dos grupos, como ya vimos anteriormente, en energías no renovables que trabajan a base de combustibles fósiles. ¿Cuáles son los combustibles fósiles? El carbón es uno de ellos, tiene muchos años utilizándose, el petróleo y el gas. Y el otro tipo sería el de las energías renovables, que proviene de fuentes naturales que virtualmente son inagotables. ¿Cuáles?
el flujo hídrico, el viento, la luz solar, pero existen otras que aunque comercialmente no están desarrolladas, están en la lista de las energías que virtualmente son inagotables, como son la maremotriz y la geotermia, que últimamente en México le están dando bastante impulso. Pero ¿cuál es nuestra problemática? Que los combustibles fósiles durante la extracción, la alimentación y el transporte pueden estar sujetos a incidentes o accidentes. Por ejemplo, en los casos del carbón, el petróleo y el gas, en las acciones de exploración, ya sea en tierra o en mar, hemos tenido incidentes como en 2015 en Cancún, en México, durante una etapa de extracción tuvimos un accidente. En otros casos, en el evento de transporte, ya sea marítimo, terrestre, mediante buques, oleoductos o camión, llegamos a tener también problemas. Y por último, en las etapas de almacenaje, hemos tenido algunos problemas, como sucedió también en este año en Santos, Brasil. Y finalmente, otra etapa que tenemos que considerar es durante el consumo, que puede ser en plantas termoeléctricas, en plantas carboeléctricas. La quema de combustibles fósiles para obtener energía eléctrica, por otro lado, genera residuos que impactan negativamente la atmósfera y el entorno. Los combustibles fósiles, durante la extracción, el almacenaje y transporte, suceden eventos que no deseamos. En 2015, como dijimos hace un momento, sucedieron explosiones e incendios en la plataforma de Cancún en Pemex. El resultado fueron 4 trabajadores muertos, 16 heridos y 300 evacuados. En 2007 tuvimos un incendio en la torre de perforación CAP 121. Desgraciadamente, ahí perdieron la vida 21 trabajadores. Existió derrame de crudo y escape de gas natural. Y otro evento no deseado, en 1979, la explosión en la torre de perforación Stock 1, se tuvo un derrame de 140 millones de galones de hidrocarburos, que duró 9 meses. A mayor demanda de energía eléctrica, mayor quema de combustibles fósiles. En Baja California, en 2015, también tuvimos un evento durante el transporte en un accidente de un carro tanque. Pero por otro lado, estamos perturbando al ambiente. Las centrales termoeléctricas del tipo no renovable, su proceso genera residuos como el dióxido de sulfuro, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono y dióxido de carbono, los cuales obviamente contaminan, afectan la calidad del aire y pueden producir daño a los seres vivos en su zona de influencia y propician lo no deseado, el calentamiento global. Sin embargo, tenemos desgraciadamente otros daños al ambiente, como son el calentamiento global, y tenemos evidencias. ¿Cuáles? El aumento en el nivel del mar, aumento de la temperatura atmosférica y en los océanos, derretimiento del hielo polar y de las altas montañas, eventos meteorológicos extremos, la acidificación de los océanos. Esto lo podemos ver en más detalle en la página Climate NASA Gov Evidence. Y consecuencias
Pues tenemos la pérdida de las playas y ciudades costeras por el aumento del nivel de los océanos. La precipitación pluvial se reduce en algunas zonas, generando sequías, pero por el lado contrario, se incrementa en otras y genera inundaciones. El impacto al ambiente. Tenemos lo que llamamos el efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? Es un fenómeno natural producido por la acción del Sol y algunos gases atmosféricos de efecto invernadero. Al aumentar su volumen, la temperatura atmosférica se eleva y propicia el cambio climático. Algunos números, por ejemplo, el gas invernadero nos genera un vapor del agua con un incremento del 36 al 70%. El dióxido de carbono se nos incrementa del 9 al 26%. Y elementos como el metano del 4 al 9 y el ozono del 3 al 7. Esta información la podemos obtener en más detalles en las ligas de Efficacy of Climate Forcing en el Journal de Investigación Geofísica. Además, en la atmósfera hay otros gases como el nitrógeno y el oxígeno principalmente. Algo más sobre el cambio climático. El clima terrestre depende del equilibrio energético entre la radiación solar recibida en la Tierra y la que en forma de calor permanece. Se estima un incremento de temperatura de 2.5 grados centígrados a 3.0 grados centígrados en 2050. Pero tenemos otras alteraciones al ambiente y sus consecuencias son modificación de los ciclos agrícolas, sustitución de cultivos en algunas regiones del planeta. Especies de animales y vegetales podrían situarse en posición de riesgo o desaparecer. Están apareciendo enfermedades tropicales o insectos portadores que estarán presentes en ciudades de mayor altitud donde no se habían encontrado antes. También millones de personas se desplazarán en zonas costeras, de zonas costeras a ciudades más altas, lo que está generando nuevas migraciones. ¿Y cuáles son las consecuencias económicas? Estará disminuyendo la producción de energía hidroeléctrica debido a la sequía o disminución del volumen de lluvia. Va a disminuir el aporte económico por el turismo del sol y playa. Migraciones masivas de población humana, esa la estamos viendo cada día, ya sea de nuestros estados del sur o de países del sur que están migrando hacia el norte. Tenemos también un impacto a la producción y consumo de energía eléctrica. La producción de energía eléctrica es costosa. Métodos convencionales como los combustibles fósiles, la energía nuclear, una alta generación de desechos y contaminación ambiental. En la búsqueda y adquisición de combustibles dependen las energías renovables como la eólica, la fotovoltaica. Hoy en día tienen elevados costos iniciales, un elevado tiempo de retorno de la inversión y son muy dependientes del clima, o sea, son muy inconsistentes. Hoy en día, ¿qué es lo que requerimos? Pues inicialmente, como dicen, bajarle al consumo, consumir menos energía eléctrica, tener procesos productivos más eficientes, incrementar
y el uso de lámparas compactas fluorescentes, es decir, las lámparas incandescentes ya son elementos del pasado para nuestros sistemas de iluminación. Hoy en día también disponemos de otras nuevas tecnologías como son las lámparas LED. El motor eléctrico también está cambiando. Hoy en día podemos cambiar los tradicionales motores del tipo estándar por los de alta eficiencia, que nos generan la misma potencia, pero con un menor consumo de energía. Debemos tener menores pérdidas en el transporte de la energía eléctrica. ¿Cómo? Los transformadores tenemos que convertirlos también del tipo estándar a los de alta eficiencia. Y los conductores pues, van a seguir conduciendo únicamente amperes, pero tenemos que incrementar la eficiencia de ellos. ¿Cómo? Disminuyendo las pérdidas en el cableado, lo cual va a incrementar obviamente su eficiencia. Pues vamos a detallar un poquito más sobre los sistemas de cableado en el sistema eléctrico. El conductor eléctrico, cuya función principal es dirigir la energía eléctrica desde la fuente o punto de acometida hasta el punto de utilización, debido a su resistencia eléctrica, el cable disipa en forma de calor una pequeña parte de la energía transportada mediante el efecto Joule, que es, sin lugar a dudas, una pérdida de dinero que se refleja en la factura del consumo eléctrico y está presente durante la vida útil del conductor. La eficiencia de conducción depende del calibre del conductor y a mayor sección, mayor eficiencia. El conductor eléctrico presenta una ligera oposición al paso de la corriente. Todavía comercialmente no tenemos el conductor perfecto. Entonces tenemos que encontrar la forma que esa oposición sea la mínima al paso de la corriente. A mayor temperatura vamos a tener mayor oposición para el mismo diámetro y la misma longitud. A menor diámetro vamos a tener mayor oposición. A menor diámetro vamos a tener mayor oposición para la misma corriente. A mayor oposición tendremos menor eficiencia en la transferencia de la energía. Se acostumbra a calcular con una eficiencia del 93 al 97%, que en otras palabras es lo que llamamos o lo que tomamos en cuenta como la caída de tensión, la cual resulta ser del 3 al 5%. Esto, en otras palabras, es una pérdida de energía durante la vida útil. En el cableado se pierde del 3 al 5% de lo producido, lo cual no vemos razón de ser. O sea, ¿por qué perder esta energía que está generando problemas por otra parte? Entonces tenemos que hablar de cómo obtener una eficiencia en los conductores. La generación de energía eléctrica, ya vimos, es costosa. Es necesario incrementar la eficiencia en el cableado. A mayor diámetro vamos a tener mayor eficiencia para la misma magnitud de corriente. Si la sección del cable se calcula para alta eficiencia, o sea, mayor a 98.5%, vamos a aprovechar casi la totalidad de la energía disponible durante la transmisión. El incremento en el precio del conductor por mayor sección se compensa por la disminución de la pérdida de energía. Vamos a ver cómo podemos calcular la sección del conductor. En seguridad, o sea, lo que nos
mandan las normas de seguridad, como las normas de instalaciones, es suficiente con la norma de instalaciones eléctricas. Pero nos cuestionamos, ¿es apropiada económica y ambientalmente? La verdad es que no siempre. Es conveniente tomar en cuenta, primero, la magnitud económica de pérdida por operación. En segundo lugar, la eficiencia energética. Y en tercer lugar, la sustentabilidad. Cuando pensamos que la energía eléctrica es obtenida por la quema de combustibles fósiles y se pierde energía del conductor, no estamos hablando de sustentabilidad. Vamos a hablar, por otro lado, del dimensionamiento técnico del conductor. Es la menor sección nominal que no compromete la seguridad de la instalación eléctrica. Efectivamente, no deseamos que en aras de obtener una mejor eficiencia del conductor vayamos a poner en peligro la seguridad de la instalación eléctrica. Pero no tomamos en cuenta las pérdidas por ineficiencia ni el incremento en los costos operativos. Entonces, la otra parte del cálculo de los conductores es pensar en el dimensionamiento óptimo del conductor. Es un método para disminuir la pérdida económica de operación, donde se incrementa el diámetro del conductor, lo cual implica un incremento en la inversión inicial de la instalación, lo cual se compensa con la disminución en la pérdida de energía. Debemos tomar en cuenta la seguridad, eficiencia y las variables económicas. Bien, ¿qué debemos de tomar en cuenta para el dimensionamiento óptimo del conductor? El incremento en la sección del conductor tiene un límite que está dado por razones económicas y van a intervenir las siguientes variables. Para el conductor óptimo estamos hablando. La selección del conductor tradicional la debemos tomar en cuenta con los factores técnicos. Las corrientes máximas permisibles. La caída de tensión es muy importante. La temperatura ambiente también. La temperatura de operación hay que tomarla en cuenta. Y obviamente la corriente de cortocircuito. Pero a esto debemos agregarle los puntos de vista económica, como son el precio del conductor y su instalación, el precio de los kilowatts hora, el número de horas anuales que vamos a tener en operación, el número de años útiles de la instalación. Debemos pensar que las instalaciones no van a estar hechas para 1 ni 2 días, van a tardar años. Y desde luego, pues entra también la ecuación del dinero. El dinero tiene un costo, entonces tenemos que tomar en cuenta la tasa de interés. El dimensionamiento óptimo requiere de un mayor conocimiento. Bien, entonces para respaldar nuestra selección óptimo, tenemos que apoyarnos en algunas normas. Y las normas de eficiencia del conductor, en primer lugar, la tenemos en las normas NMX AA 164 de la Secretaría de Economía para la edificación sustentable, la cual nos indica que el cableado de los circuitos alimentadores en toda instalación eléctrica debe tener una eficiencia de 98.5% o mayor. El cableado para la combinación de los circuitos alimentadores y los circuitos derivados
debe tener una eficiencia de 97% o mayor. A hoy, el conductor visto como un elemento de sustentabilidad, tenemos también que tomar en cuenta la NOM 001-CD 2012, que es la norma de instalaciones eléctricas en la parte de utilización, que más que nada cuida la seguridad de los usuarios y también cuida la seguridad de los bienes de los usuarios. En la sección 426 nos habla del área de la sección transversal de los conductores, donde en una nota indica: es deseable tener áreas de sección transversal de los conductores mayores que las requeridas para la seguridad y para una operación económica. Entonces ya aquí nos están dando una pauta de que hay que tener mucho cuidado y que no únicamente tenemos que tomar en cuenta la seguridad, sino tenemos que tomar en cuenta también la operación económica del sistema. Y también nos indica que en una advertencia que no es una guía de diseño esta norma, y dice que la operación económica como un concepto de no desperdicio, o sea que nomás es una guía para que tengamos una instalación segura, pero en la cuestión económica, ahí nuestro conocimiento es el que tenemos que tomarlo en cuenta para tener mejores resultados. Bien, tenemos otras normas que nos impactan en el cableado en el sistema de energía renovable, como son la NMXJ 685 de ANSE del 2013, que es una guía para determinar la designación óptima de los conductores eléctricos. O sea que a nivel normatividad ya tenemos el término de designación óptima. Es un procedimiento para identificar la sección del conductor que reduce la energía desperdiciada, sin incurrir en costos iniciales excesivos de compra e instalación de los cables. O sea, nos alerta, pero también nos dice que no seamos desperdiciados. El conductor óptimo lo vamos a tener cuando tengamos una máxima utilidad durante la vida útil del mismo. O sea, cuando tengamos un uso razonable o una administración de la energía eléctrica adecuada. Y por otro lado, también tenemos unos nuevos requerimientos que son no específicos de México, sino a nivel mundial, sobre la gestión de la energía. Esto lo tenemos en normas de nivel internacional, pero en México lo tenemos indicado en la norma NMX JSAA 50001 ANSE, que son sistemas de la gestión de la energía, la cual establece sistemas y procesos necesarios para el mejor desempeño energético, incluyendo la eficiencia energética. Y en detalle nos detalla las oportunidades que pueden relacionarse con la energía desperdiciada. En otras palabras, nos está diciendo: evitemos el desperdicio de energía en los conductores. Bien, para ilustrar mejor todo lo que hemos mencionado anteriormente, vamos a analizar algunos casos que a continuación los vamos a presentar en 3 ejemplos de instalaciones eléctricas donde se utilizaron criterios diferentes a la selección del tamaño, o sea, el calibre de los conductores. No se incluye la información específica del inmueble que contiene la instalación, ya que no pretendemos calificarlas. Únicamente indicar el beneficio que se obtiene cuando se utiliza el criterio del dimensionamiento óptimo. La metodología del cálculo del conductor óptimo se basó en la norma NMXJ 685 de ANSE, que es la guía para determinar la designación óptima de los conductores eléctricos. Los cálculos fueron realizados con un software del dimensionamiento óptimo de conductores eléctricos,
el cual está disponible en forma libre en el sitio www.procobre.org. El cálculo de las emisiones de CO2 y del combustible fósil se realizó con información de la Secretaría de Energía en su página www.cener.com.mx y en base al estudio estimación de las reducciones de las emisiones de CO2 resultante del tamaño de los conductores incrementados para los conductores eléctricos y cables del señor Kume Ihara del IEEE en Japón en 2007. Resumiendo, en el caso 1 tenemos un edificio de oficinas para rentas, el cual está ubicado en la ciudad cercana de Querétaro. Cuenta con 4,000 metros cuadrados útiles en 4 niveles. El análisis de los conductores se realizó a los alimentadores de la infraestructura eléctrica común a las oficinas. Cuenta con 2 elevadores, aire acondicionado central, suministro de agua presurizada. Los conductores utilizados son de mayor tamaño o mayor calibre que el mínimo requerido por la normatividad eléctrica. Comparativamente se redujeron las pérdidas económicas y de energía, la cantidad de CO2 emitido a la atmósfera y el combustible fósil requerido para generar la energía desperdiciada en los conductores. Es una instalación con bajas pérdidas de operación, baja emisión de contaminantes, segura en su funcionamiento y que cumple con la normativa eléctrica, según se observa en la siguiente tabla, donde el proyecto se utilizó el criterio de dimensionamiento óptimo. En este caso, uno del edificio de oficinas, tenemos aquí una tabla que nos indica que se redujeron las pérdidas de energía eléctrica al 38%, la emisión de CO2 en 38% y la utilidad económica se incrementó en 115,000 unidades monetarias, aún después de considerarse y tomar en cuenta la diferencia por el incremento en precio de los conductores. ¿Cuáles fueron los parámetros que tomamos en cuenta para este estudio? La vida esperada de la instalación fueron 30 años. La temperatura ambiente interior, 25 grados. La temperatura exterior, 35 grados. Las horas diarias de utilización de la carga, 10. Días anuales de operación del inmueble, 260. El precio del kilowatt hora lo consideramos a una unidad y la tasa de capitalización de 3%. Bien, vamos a ver un segundo caso. Se trata de un laboratorio médico ubicado en el Estado de México, con circuitos para alimentar cultivos bacteriológicos y seguridad de que permanezca en operación las 24 horas al día. No puede haber interrupciones. Los parámetros considerados en este estudio fueron también una vida de operación de 30 años, una temperatura ambiente de 25 grados y un exterior de 35. Las horas diarias de utilización de la carga fueron de 12. Los días anuales de operación, 260. El precio del kilowatt hora también lo consideramos en una unidad y la tasa de capitalización, el 3%. ¿Cómo fue el análisis de la instalación? El tamaño de los conductores cumple con el mínimo establecido por la normatividad eléctrica en relación a la capacidad de corriente. Un dictamen técnico de revisión indicaría: la instalación eléctrica cumple con la normatividad vigente. Y aquí tenemos los resultados en forma de tabla, la cual nos muestra la pérdida de energía y la emisión de CO2 asociada. En la tercera fila
observamos los valores relevantes en caso de que se hubiera utilizado el criterio del conductor óptimo. Si se utiliza la instalación del conductor óptimo en lugar técnico, esto es lo que hubiera. La emisión a la atmósfera de CO2 se reduciría en 57%. Las pérdidas de energía se reducirían en 59% y tendremos una utilidad de 170,000 unidades monetarias después de haber cubierto el pago por el exceso en calibres de conductores. Bien, ese es el hubiera. Ahora vamos a tener un tercer caso para una fábrica, una industria metalmecánica para autopartes en el vecino estado de Puebla, también con 30 años de antigüedad, con parámetros considerados en el estudio de una vida útil esperada de la instalación de 30 años, temperatura ambiente interior 25, un exterior de 35 grados, las horas de utilización de la carga de la planta también trabaja continuamente las 24 horas y las oficinas únicamente trabajan 12. Los días anuales de operación del inmueble, 260. El precio del kilowatt hora lo consideramos también unitario. La tasa de capitalización al 3%. Aquí, ¿qué fue lo que sucedió? El análisis de la instalación nos muestra que se analizaron 80 circuitos, todos trifásicos, comparando el calibre del conductor con el mínimo establecido en la norma de instalaciones eléctricas. Se observó que 13 circuitos, o sea el 16.3%, tienen un calibre inferior a lo permitido por la norma. 32 circuitos, o sea el 40%, tienen un calibre mínimo aceptado por la norma. Y 14 circuitos, o sea un 17.5%, tienen un calibre arriba del mínimo. Igualmente, 21 circuitos que representan el 26.2%, también tienen 2 calibres arriba del mínimo aceptado por la norma. Bien, vamos a ver esto en forma de tabla y encontramos que los circuitos con conductores de tamaño inferior permitido por la norma son en la mayoría casos de alimentadores principales que fueron rebasados en su capacidad de corriente al incrementar el número de equipos conectados. O sea que inicialmente se proyectó y luego posteriormente se fueron incrementando nuevas áreas de carga, nuevos equipos conectados, mientras que los circuitos con 2 calibres arriba del mínimo para equipos relativamente nuevos, o sea, los nuevos equipos que se instalaron ya se tomaron en cuenta nuevos calibres. ¿Y qué fue lo que obtuvimos? Que en este caso la carga rebasó la capacidad de la instalación eléctrica. La cantidad de energía que se pierde por este motivo es muy elevada, 399,000 kilowatts hora, que si se compara con el cálculo del criterio óptimo, que hubieran sido 145,000 kilowatts hora, al corregir la desviación, se tiene un caso aproximado de 1,000,000 de pesos. El tiempo de recuperación de la inversión únicamente sería 2.5 años y no se muestran estos datos en la tabla anterior. Con esta acción, la reducción en emisión de CO2 a la atmósfera sería de 60 toneladas anuales, con una reducción del 63%. En conclusión, la selección en base a la sección transversal del conductor por medio del criterio de dimensionamiento óptimo otorga a la instalación ventajas si se compara con conductores calculados con el criterio de dimensionamiento técnico. ¿Cuál es la ventaja económica? Una disminución en los costos operativos y en general utilidad económica durante el tiempo de vida esperada de la instalación.
Tendremos también una ventaja ambiental, ya que existirá una reducción en la emisión directa a la atmósfera de CO2, también una reducción en la quema de combustibles fósiles para generar energía que se pierde en el conductor. Y tendremos también una ventaja técnica, incrementando la eficiencia en la transferencia de energía en el conductor, con un mejor comportamiento del conductor en eventos de sobrecarga y de cortocircuito. Y obviamente también vamos a obtener una mayor seguridad para los usuarios. No vamos a comprometer la seguridad de los usuarios. Pues bien, hasta aquí es lo que teníamos planteado presentarles a ustedes, que pudieran observar la diferencia entre calcular los calibres de los conductores únicamente atendiendo al término de seguridad y por otra parte atendiendo al caso del dimensionamiento óptimo, el cual toma en cuenta el punto de seguridad, pero también toma en cuenta el punto económico de operación del sistema. Bien, ahora pues dejo oportunidad para que si tenemos algunas preguntas, estamos a sus órdenes, el ingeniero Balam y el suscrito. Muchas gracias, ingeniero. Ingeniero Balán, no sé si quiere hacer algún comentario. Sí, muchas gracias, Ángel. Hemos observado cosas verdaderamente interesantes. Empezaste indicando la problemática atmosférica o mundial que se encuentra derivado justamente del consumo de energía eléctrica. Nos enseñaste también que habría que consumir menos, o al menos existen esas observaciones, sin poner en riesgo los sistemas productivos al consumir menos, sino evitando el desperdicio. Y una de las formas de evitar el desperdicio justamente es el cálculo de los conductores en un sistema que conocemos ahora a nivel mundial, que es el cálculo óptimo de los conductores. Pues muchas gracias por esta presentación y no sé si tenemos preguntas por ahí. Sí, tenemos una del señor Raimundo Flores Díaz. Nos pregunta si existe una metodología o fórmula para obtener el conductor óptimo diferente al software de Procobre. Bien, pues en principio tenemos, como mencionamos, una norma de NMX. Déjenme regresar. La mencionamos, es la NMXJ 685 ANSE, que es la guía para determinar la designación óptima de los conductores eléctricos. Indica cómo identificar la sección del conductor que reduce la energía desperdiciada sin incurrir en costos iniciales excesivos de compra de la instalación. Esta la pueden obtener directamente con ANSE. Enrique, no sé si tú tienes alguna otra receta para calcular. Esta misma norma es una copia de la norma internacional IEC 662, que nos habla justamente del cálculo apropiado de los conductores en base al desperdicio o al no desperdicio. Entonces esta es una norma mexicana adaptada para las condiciones mexicanas, pero viene de una norma internacional, de una norma IEC, y ese es el método normal que se utiliza a nivel internacional para el cálculo de los conductores. Es importante observar que aquí en México se le llama conductor óptimo, mientras que en otros países pudiera tener otro tipo de nombre como conductor económico. En España, Brasil, Argentina, Alemania, Estados Unidos, Japón, se llama cálculo de conductor económico, y aquí se le denominó cálculo de conductor óptimo. Muy bien, de momento no hemos recibido alguna otra pregunta. Les recuerdo que pueden hacérnoslas llegar dando clic en el renglón preguntas que está en su panel de control o bien presionando el botón para levantar la mano. Tenemos un comentario del señor Juan Manuel Máximo León. Nos dice que
le envía una felicitación al ingeniero Balán y al ingeniero Esteves porque los ejemplos fueron muy claros. No sé si tengan ustedes algo más que comentar o si quieran exponer algún otro concepto. Bueno, Sí, agradecemos la felicitación y pues la idea es de que por un lado tengamos instalaciones seguras, eso va por delante, pero también pues queremos pensar en la seguridad económica porque hoy en día la energía cada día es más cara, más costosa, más difícil de obtener, pero también tenemos que cuidar que cada vez utilicemos menos energía que nos van a contaminar y que tenemos que pensar en la gente que nos sigue atrás y no estarles dejando un ambiente no muy limpio. Entonces, esa es la intención de estas presentaciones. Enrique, ¿algo más? pues nada más agradecer la presencia de todas las personas que nos acompañaron y además solicitarles verdaderamente en forma atenta que tomemos en cuenta la información tecnológica que nos presentan esos webinares porque todos ellos van encaminados justamente a preservar las condiciones medioambientales y además preservar nuestro bolsillo económicamente. Muchas gracias. Ingeniero Balán, tenemos al ingeniero Eduardo Drew Morales que nos pide abrir el micrófono, si me permiten. Ingeniero Drew, adelante, por favor. Hola, hola, muy buenos días. Pues felicidades a nuestros presentadores, fue muy clara. Efectivamente, hay normas y hay maneras de calcular las eficiencias y las reducciones en costos mediante todo el proceso. La gran ventaja del documento y el software que se ha desarrollado por parte de la compañía, no la compañía, perdón, la organización ICAPROCOBRE, es que tenemos un software que facilita muchísimo toda la serie de cálculos al poner los datos de nuestras propias instalaciones en lugar de eventualmente seguir todo un procedimiento que sería más a mano. Entonces es la ventaja que yo le veo al software. Y pues una vez más, felicidades adicionalmente por el webinar. Gracias, Eduardo. Muchas Gracias, gracias, Eduardo. ingeniero. Son todos los comentarios que tenemos. Simón Ortiz nos pregunta cómo puede accesar al software. Bien, entra a la página de procobre.org y va a encontrar un espacio en el cual puede bajar diferentes programas. Es importante que observe que va a haber varios programas de conductor óptimo. El relacionado para México se llama conductor óptimo versión 12, DOCE 12. Hay otros que son para Argentina, Chile, Perú, Brasil, y no es que sea diferente la ingeniería, simple y sencillamente es porque está adecuado a las normas propias de cada uno de los diferentes países. También si pudiera entrar a otro sitio también de ICA Procover que es Leonardo Energy, ahí va a encontrar el mismo software, pero también para países como Alemania, Japón, Inglaterra y creo que Francia. Entonces es un software que puedes bajar, búscale por ahí en www.procobre.org en el lado de softwares y vas a encontrar el software, si es para México, en la versión 12. Muy bien, gracias. Nos llegó otro comentario del señor José Leiva. Él es de Perú y nos dice, la utilización de conductores de aluminio contra cobre también se deben tener en cuenta. Aquí en Lima se utiliza más aluminio que cobre sin interesar este efecto. Sí, se puede hacer, el cálculo de ingeniería puede incluir casi cualquier tipo de conductor comercial. Los comerciales pues son aluminio, cobre y aluminio recubierto de cobre. Deben de tener nada más el cuidado de que si son la atmósfera en la cual se va a poner el conductor, que no vaya a ser dañado por condiciones atmosféricas, que pueda durar el tiempo suficiente. También hay que tomar en cuenta que algunas condiciones climatológicas pueden oxidar los diferentes metales o sulfatar los diferentes metales con los que está hecho el conductor y podría disminuir un poquito la conductividad superficial
del metal. Una Gracias. Sí, adelante. una recomendación para nuestro amigo del Perú es de que el aluminio tenemos que tomar en cuenta que utiliza herrajes muy específicos para el aluminio y que no debemos de utilizar herrajes que se utilicen en cobre en aluminio porque entramos en problemas de contaminación, como mencionó Enrique, y podemos echar a perder todas las cualidades del aluminio si no utilizamos herrajes de conexión adecuados y no seguimos los pasos que nos recomiendan los fabricantes, como son pares de apriete y todo lo que se necesita para evitar ahí la contaminación cuando los tenemos que juntar con algún otro metal. De acuerdo, muchas gracias. El señor Simón Ortiz nos pide tomar la palabra, si me permiten, por favor. Adelante. Solo para darle las gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias. Gracias a usted. Bueno, pues ahora sí son todos los comentarios y todas las preguntas. Les recuerdo que en breve recibirán en su correo electrónico el video de esta sesión y las ligas para acceder a la presentación y que la puedan descargar de internet. Ingenieros, muchas gracias por su participación. No sé si quieran dar algún comentario adicional o cerramos ya la sesión. Bueno, por parte de Ángel Esteves, muchas gracias a todos por su paciencia y su tiempo y nos vemos en la próxima. Por parte de Enrique Balán, muchas gracias. Gracias a todos y que tengan buen día.